ya pasó más de un año. Marzo del año Exacto. pasado, o sea, un poco más de un año. Y está muy estable, está muy agradecido con todo el grupo. Ujú. Así que ahí estamos. Felizmente, yo creo que ya luego de un año podríamos decir que va a quedar así, ¿no? Podríamos decir. Que no va a haber potencialmente progresión. Es Sí, que ya ha pasado un año. yo creo que no va a tener progresión, ojalá. Dios quiera que no tenga progresión, pero Ujú. está bien estable, sí. Esperamos un par de minutos para... Hola, mi querida amiga. ¿Cómo estás? Cumplí con la ¿Listo? orden. Ah, Ajá, para gracias. unos neumólogos y cirujanos torácicos que por cierto están en España. Creo que le mandé la foto, le enseñé la foto una vez a Pedro que trabajan con este cirujano torácico de la lobotomía uniportal en Ah, Ah, español. con Diego Pues González. le mandé eso porque para darle una difusión mayor. mira, gracias. Está Gracias. bien. Hoy Ahí los estamos de dejo. plomo. Sí, Sí, estamos el equipo ahí los completo. dejo. ¿Cambio? Sí. No, mira. Bueno, entonces esperaremos un par de minutos, ¿no? Para que lleguen Ajá. algunos más. Tenemos 18, Ajá. incluidos nosotros 16. Ujú. Claro, 16, sí. Estamos nosotros incluidos. Voy con, Eh, voy con Eli. ya para la próxima semana tenemos temas interesantes y tenemos temas interesantes que los estoy tratando de hacer un poco más didáctico en correspondencia con nuestro auditorio, sin perder, como se dice en Cuba, sin perder la ternura, sin quitarle ni restarle la importancia a lo que un médico general básico y que aspiramos bien preparado conozca acerca del tromboembolismo pulmonar, porque él no lo va a tratar, pero si no lo piensa es como un embarazo ectópico. Y las vasculitis, porque tienen una relación importantísima con tantas cosas que lo tenemos ya prácticamente prediseñado para subirlo, para pasártelo, Pedro, para subírtelo. Creo que aprovecharemos el fin de semana en eso, Sí, sí, teniendo en claro, cuenta incluso el Día de la Madre. para poder, sí, para poder tener esas presentaciones ahí en el Drive y para que los alumnos también puedan tener acceso a ellas, ¿no? Ujú, Sí, muy bien. Son las 3:05, creo que ya podríamos comenzar, ¿no? Ujú. ujú. 3 y Voy a 5. empezar compartiendo la, la presentación, ¿verdad? ¿Ya? Ujú. Sí, sí. Bueno, esta es nuestra presentación de hoy, específicamente la tuberculosis pulmonar. Esto es un tema que lo hemos tratado los médicos de simplificarlo tanto que simplificándolo es como hemos caído Sí. en el gran error de no conocer la enfermedad que en una época constituyó una especialidad dentro de la medicina que se llamaba la tisiología. Y si no se conoce, o sea, en la actualidad la gente se preocupa por saber que hay 4 drogas para tratarla, un poco más moderno que existe resistencia o drogoresistencia o multidrogoresistencia, y que cuando haces el diagnóstico se lo mandas al infectólogo y acabaste con el tema de la tuberculosis. Pero antes del diagnóstico, antes del manejo de la tuberculosis, hay toda una fisiopatología que se puede resumir simplemente.
Yo parto de un concepto importante en la educación médica de un difunto profesor. Si están mirando la cámara, los que están presentes, dice que si tú estudias así, en el momento del examen te sabes así, después del examen te sabes así y al año te sabes así. Bien estrecho tu conocimiento en ese sentido. Si estudias amplio, así tan amplio que mis manos no se vean, después del examen te sabes así, después un tiempo pasado así, cuando pasa un tiempo tienes un conocimiento sano, sólido, en que no tienes que recordar los detalles, pero estás orientado en lo que se está tratando. Una breve reseña histórica de la tuberculosis, más de 20.000 años su conocimiento. Oigan ustedes, presencia en huesos humanos del Neolítico en África, donde se cree que el Mycobacterium bovis, estos eran criadores de animales domésticos, de animales, de ganado bovino salvaje, y que el Mycobacterium bovis haya mutado a Mycobacterium tuberculosis. Yo debía haber traído una papa, porque la papa es tenerla aquí en mi mano, una papa es el tubérculo por excelencia, que tiene una gran relación con el nombre de la enfermedad y todo lo que pasa con una papa. Alguien ha visto una papa podrida, alguien ha visto una papa malograda, como se dice por acá. Pónganse un guante, métanle el dedo y vean lo que sale. Y eso tiene una relación directa con la fisiopatología de la tuberculosis. Fiebre lente consumidora para los asiáticos. Saltemos a Aristóteles, quien por primera vez ves la posibilidad de que un contagio en humano a través de la respiración. E Hipócrates ya la denomina con un término hasta moderno, supuración pulmonar y posterior ulceración. Pasada la historia, entremos en definiciones. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, incluso podríamos agregar el término crónica, causada por el bacilo de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que suele afectar a los pulmones, se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. Una definición sencilla de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, que por supuesto pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Vean ustedes las horribles cifras de la mortalidad por tuberculosis. Vuelve a ser la principal causa de muerte en el mundo por un patógeno infeccioso tras el COVID-19. El COVID no se fue, pero pasó la pandemia y la tuberculosis no se ha ido nunca, 20.000 años. En 2023 contrajeron tuberculosis 10.8 millones de seres humanos en todo el mundo. Las Américas ha superado la notificación de casos con niveles prepandemia. O sea, los niveles que había antes de la pandemia ya las Américas la están superando. En 2023 se había notificado una cifra más alta desde que la OMS tiene registros de la región. Ojo, nosotros vivimos en las Américas. Y no precisamente las Américas en la Organización Panamericana de la Salud se está refiriendo a Canadá y Estados Unidos, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud se está refiriendo de Río Bravo hacia abajo, hasta la Patagonia. El 80% en 8 países con tasa entre 58 y 173 casos por cada 100.000 habitantes. Digamos que Ecuador tiene una tasa mayor a 100.000. El Perú desgraciadamente la tiene mayor y es la segunda detrás de Haití. Y Haití, oigan epidemiológicamente lo que significa esto, se lo diré después, y Haití es un país del Caribe. Y miren lo que a continuación dice, otros 17 países y territorios, particularmente la región del Caribe, tienen tasas de incidencia menores a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Con todo orgullo, Cuba es un país que tiene una tasa por debajo de 6 casos por cada 100.000 habitantes. Y aún estando Haití, que es el peor país de América, en el Caribe, pues entonces los países del Caribe tienen una tasa menores a 10, pero también está Puerto Rico que tiene una tasa muy baja también. O sea, esto tiene una significación desde el punto de vista de la epidemiología de la tuberculosis y la intención gubernamental para el control de la enfermedad.
La tuberculosis multiresistente es una crisis de salud pública y amenaza por la seguridad sanitaria. Solo 2 de cada 5 personas con tuberculosis fármaco resistente tuvieron acceso a tratamiento en el 2023. Entonces, si cada 2 de cada 5, entonces, ¿cómo va a disminuir la tasa de la enfermedad? Ajá, aquí está. Pero ¿quién es el causante de todo esto? El Mycobacterium tuberculosis. Aquí está el señor, el eminente Robert Koch, difunde su hallazgo el 24 de marzo de 1882, sin base en saber que es el día de la lucha y el control contra la tuberculosis. En la Sociedad de Fisiología de Berlín, en una ponencia que se titula acerca de la tuberculosis, desde entonces en esa fecha se celebra cada día el Día Mundial de la Tuberculosis. Las características del bacilo son muy importantes. Es un bacilo alargado, ligeramente curvo, mide de 0.2 a 0.7 por 1 por 10 micras, largo por ancho se refiere. Y esto tiene importancia también porque la tuberculosis se transmite a través de las microgotas de Flucher, contaminación directa de persona a persona con la respiración, hablando, tosiendo, bostezando en cualquiera de esos momentos. Y el tamaño del bacilo de la tuberculosis tiene relación directa con la transmisibilidad y la primera barrera de defensa contra la tuberculosis. Para aquellas personas que después nos interesa saber cuál es el objetivo de esta conferencia, el objetivo de esta clase o conferencia es que se conozca la tuberculosis, que se sepa y se piense en la tuberculosis. La tinción resistente a la decoloración con ácido después de la tinción con carbofluchina, lo que define como ácido alcohol resistente. Por eso se dice BAAR, bacilo ácido alcohol resistente. Crecimiento lento, requiere de incubación de 15 días a 8 semanas para que las colonias sean visibles y en un medio de cultivo enriquecido en proteína. De ahí que el cultivo de la tuberculosis dura tanto y tengamos hoy otros medios de diagnóstico. Pero del conocimiento de estas cosas básicas, usted sabe por qué se va a demorar el cultivo que usted le indica a un paciente. Metabolismo aerobio estricto. Necesita indispensablemente del oxígeno. Y entonces usted sabe cuál es el área del pulmón donde mayor concentraciones de oxígeno existe. Y usted sabrá cuál es el área del pulmón donde fundamentalmente y no siempre están las lesiones tuberculosas. Poco móvil o inmóvil, transmisión de paciente a paciente, ya lo habíamos dicho, y las especies, Mycobacterium tuberculosis, la especie más común del género, pero y la única que causa la tuberculosis. Lo que estamos anunciando es que existen otras micobacterias que no son objetivo de esta presentación. Las micobacteriosis atípicas es el tema. Primo, infección tuberculosa. ¿Cómo llega el bacilo de tuberculoso al cuerpo humano y qué pasa cuando llega el bacilo? Si cuando llega el bacilo ya nosotros nos podemos considerar un enfermo de tuberculosis o existe una distinción entre infección tuberculosa que tiene su medio de diagnóstico y enfermedad tuberculosa. Infectados por la tuberculosis estamos casi todos los seres humanos. Recuerda el momento en que se le pone la vacuna con el BCG al recién nacido. Se entiende por primo infección tuberculosa al conjunto de reacciones locales y generales que se producen en el organismo humano. Un conjunto de reacciones locales y generales. La primera vez que el bacilo se pone en contacto, que el cuerpo se pone en contacto con el Mycobacterium tuberculosis, y cuya forma de expresión y gravedad estarán condicionadas por 2 factores opuestos: el número y virulencia de los gérmenes y las características de defensa del sujeto. Hubo un profesor en la antigüedad que dijo, o no tan antiguo, la tuberculosis es una ametralladora disparando bacilos para coger al más débil. Si su inmunidad es competente, los riesgos de enfermar por tuberculosis son menores. Todo depende de otro factor, el número y virulencia del germen.
Distíngase entre infección tuberculosa y enfermedad tuberculosa primaria. En la tuberculosis el contagio es directo, ya que el bacilo de Koch no existe libre en la naturaleza. O sea, no le crea al paciente que le dije yo entré y toqué y me metí la mano en la boca o el dedo en la nariz, así no se transmite la tuberculosis. Las cuales transportan en su núcleo central a los bacilos, núcleo central de las gotitas de Flush, de 1 a 10 según el tamaño de las mismas, o sea, en las micras, como antes habíamos hablado. La infecciosidad de la tuberculosis no es elevada, 48 a 50% entre los conviventes. Esto tiene importancia clínica también. No crea usted que porque usted contactó y habló por primera vez con un paciente y se enteró que estaba tuberculoso, usted tiene que ir corriendo al médico. No, evidentemente no es así. Epidemiológicamente tienen que haber otras condiciones para que usted sea contacto sospechoso de un paciente tuberculoso. Los bacilos transportados en las gotitas de flujo suspendidas en el aire pueden ser inhaladas tamaño inferior de 5 a 6 micras para poder llegar a los alvéolos. Oiga, las más pequeñas. Las demás quedan en la barrera de defensa. La multiplicación del bacilo de Koch en los alvéolos, donde producirán una lesión inicial, nódulo de Gone o complejo primario de Gone. Vean aquí una representación. Crean que los ojos avesados y a quien se lo han enseñado son capaces de distinguir el complejo primario de Gone. Y distinguir el complejo primario de Gone casi siempre cuando ha pasado el tiempo es encontrar un ganglio calcificado como en cáscara de huevo o pequeño o parcialmente calcificado en el cuerno superior del hilio pulmonar, fundamentalmente el derecho. ¿Cuáles son las fases del complejo de Gone? Llegó el bacilo tuberculoso a un ser humano. Fase preexudativa, alveolitis irritativa, alveolitis edematosa de bicho, manifestaciones catarral incluso. Fase exudativa, alveolitis catarral o alveolitis epitelial de bicho. Y una fase de caseificación, la más característica, necrosis gaseosa. Vuelvo a la papa. Si usted le mete el dedo a la papa que está descompuesta, podrida, malograda, como dicen por acá, ese líquido que salta, ese líquido que sale maloliente, fétido, pútrido, ese es el sinónimo del casium, el producto de la necrosis de caseificación por reblandecimiento del granuloma tuberculoso. Y ese proceso es el proceso de cavernización. ¿Le suena? La caverna tuberculosa. Inmunidad y alergia. Entonces hay un periodo prealérgico de este actor. Eran dos, si mal no recuerdo. Acá, por acá está, Debré y Jacket. Ajá. Entre 37 más menos 3 días en el 98% de los casos tras la entrada del bacilo, según la intensidad de la infección, virulencia, comienza el periodo de incubación de alergia tuberculosa de Epstein o periodo prealérgico de Debré, y que puede ser igual a periodo de incubación de la enfermedad. Entró el bacilo y usted tuvo esa primera reacción, fase preexudativa, exudativa, catarral, pasó, los macrófagos alveolares llegaron, englobaron aquello, se produjo todo ese proceso y hay casi 40 días, 37 más menos 3, para entonces ver en correspondencia con las condiciones del hospedero si se desarrolla o no la enfermedad tuberculosa primaria, porque no es lo mismo. Y como no es lo mismo, les adelanto que cuando las personas desarrollan una tuberculosis primaria, existe un fenómeno de los famosos bacilos quiescentes. Esos bacilos quedan en el granuloma tuberculoso escondidos, quiescentes. Por eso el tratamiento tiene que ser largo y hay una segunda fase para esos bacilos. Si no se conocen estas cosas, te preguntas, ¿y por qué tan largo el tratamiento con un antibiótico de la tuberculosis? Estas son las condiciones que te lo permiten entender. Se desarrolla la inmunidad celular, aparece una sensibilidad especial a las fracciones proteínicas del bacilo que se llama alergia tuberculosa. Y
¿Cómo se diagnostica esa alergia tuberculosa? Lo veremos a continuación. Pues aquí está Mycobacterium tuberculosis contenido en las microgotas. Este es el modo de transmisión. Del modo de transmisión hay dos signos importantes acá. El signo del equilibrio de la justicia. Mycobacterium tuberculoso más potente que el sistema inmune o sistema inmune más potente que el bacilo de la que el Mycobacterium tuberculosis. Como quiera que sea, siempre va a haber un granuloma. Ajá. La diseminación del granuloma, necrosis gaseosa, granuloma sólido residual. Pero si es lo contrario y falla la respuesta inmune, si no falla la respuesta inmune, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está el reclutamiento de los macrófagos y van a detener esto en los estados primarios del granuloma, maduración del granuloma y granuloma sólido. A partir de aquí, en correspondencia con el estado inmunitario, la capacidad de defensa y los factores de riesgo de la tuberculosis, y los factores de riesgo de la tuberculosis, y los factores de riesgo de la tuberculosis 3 veces para que se sepa la importancia de esto, porque a través de los factores de riesgo, los niveles de evidencia para la sospecha clínica y diagnóstica son mayores. Entonces, ¿qué es el granuloma? Una colección amorfa de macrófagos y células inflamatorias destinadas a restringir la propagación bacteriana. Es la defensa humana. La tuberculosis, como otras tantas, es una enfermedad granulomatosa. Y la granulomatosis es una capacidad defensiva del ser humano, anatomía patológica, inflamación y reparación tisular. Por eso son importantes las ciencias básicas. En inmunocompetentes, el granuloma inhibe los bacilos y detiene la progresión lenta a la enfermedad activa. O sea, la progresión e historia natural es evolucionar hacia la progresión lenta, bacilo de crecimiento lento. Precisamente por eso es que la tuberculosis habitualmente, ya eso de la tisis galopante no se ve, sobre todo después de la era antibiótica. Nicho inflamatorio para el Mycobacterium tuberculosis, donde puede sobrevivir por décadas, burlando al sistema inmunológico en estado de no replicación o replicación lenta. Ese es el granuloma. Y si usted tiene ese granuloma ahí y usted entonces después, Dios no lo quiera, adquirió una infección por el virus de VIH-Sida, ¿qué pasa? Que comparte el mismo mecanismo patológico y el mismo mecanismo de defensa inmunológico. Por eso tuberculosis, SIDA es igual a tuberculosis en algún momento de la evolución del paciente SIDA. El paciente con el granuloma es totalmente asintomático. Habitualmente cuando yo lo logro enseñar o describir, la gente dice, yo nunca he tenido tuberculosis. No, evidentemente no. Usted lo que tiene es un sistema inmune competente. Pero infección tuberculosa es de lo que estamos hablando. Uno de los desafíos de la terapéutico actual son los bacilos quiescentes. Cómo llegar en menor plazo de tiempo a destruir estos bacilos que están replicando lentamente en el granuloma. Factores de riesgo: VIH, causas que puedan activar la reactivación, replicación de los bacilos en el granuloma con licuefacción y cavitación del granuloma. Se hace esponjoso, disminuye la defensa, se cavita y se disemina el contenido de la cavidad. VIH, desnutrición, quimioterapia, inmunosupresores, diabetes mellitus, sepsis, drogas y alcohol, insuficiencia renal crónica, tabaquismo, enfermedades malignas, desnutrición, en otra palabra. Evolución clínica: la primoinfección tuberculosa, 3 a 6 semanas, prueba de la tuberculina positiva, las lesiones curan, solo dejan calcificación de ganglios linfáticos pulmonares o traqueobronquiales. 95% de los infectados entran en fase de latencia,
pero con peligro de reactivación. 5% de los casos de primoinfección evolucionan hacia la enfermedad tuberculosa o extrapulmonar, renal, ósea, linfática. No existe tuberculosis única y exclusivamente en las uñas y en el pelo. No existe tuberculosis única y exclusivamente en las uñas y el pelo. La tuberculosis surge por reinfección exógena o reactivación endógena. Ahí está, ese granuloma, paciente prototipo de hoy es un paciente SIDA o diabético o desnutrido o alcohólico o drogadicto que no se alimente evidentemente bien, proteínas totales bajas, etcétera. Y la tuberculosis surge por una reactivación endógena de esa primoinfección tuberculosa o por una reinfección exógena. A pesar de tener la endógena, pues entonces con esas características, pues te encuentras un paciente altamente bacilífero que te tose encima y entonces están creadas las condiciones para la reactivación. Estas últimas formas son las menos frecuentes, las extrapulmonares. La tuberculosis surge por reactivación exógena y activación endógena, un foco latente a la infección inicial. Los inmunocompetentes limitan la infección a los pulmones u otra región aislada. Del total de adultos sanos, cerca del 85% padece la variedad parenquimatosa pulmonar, el adulto sano. El 15% la extrapulmonar y el 4% la variedad intra y extratorácica simultánea, pero lo hemos visto. En el momento del diagnóstico, sobre todo la policerositis tuberculosa, tuberculosis pleural, del peritoneo y del pericardio. En el momento del diagnóstico, entre un 20 y un 25% de los casos tiene prueba de la tuberculosis negativa o hizo una seroconversión, como se llama. Manifestaciones clínicas, bueno, desde las novelas, todo el mundo ha visto las novelas y el famoso pañuelito blanco con la muestra de sangre. Los síntomas pueden ser la fatiga, pérdida de peso, astenia, sudoraciones nocturnas, fiebre vespertina y anorexia. La fatiga de la tuberculosis tiene una característica, es de incremento con el desarrollo del día. El paciente tuberculoso amanece bien y en la medida que comienza a consumir energía, pues entonces empieza a sentirse mal y a sentir el decaimiento. Taquicardia, palpitaciones, disnea, sudoración y otros trastornos vasomotores. Puede aparecer anemia o la anemia ser uno de los factores invocados en la disminución de la inmunocompetitividad. A nivel del aparato digestivo, náuseas, constipación, por el contrario, diarrea. Entre los síntomas capitales están la tos, la expectoración, la disnea y la hemoptisis. Esto es compartido por muchos. Pero vean si es importante conocer los mecanismos de cada enfermedad y la patogenia de cada enfermedad. Disculpen, rara vez nos oirán hablar al doctor Pedro y a mí de alguna enfermedad que no tenga tos, expectoración, disnea o hemoptisis en una mayor proporción. Entonces, todas casi pueden tener esto, pero no todas del mismo modo. Formas clínicas de presentación insidiosa, caracterizada por todos estos signos, la anorexia, la fatiga, etc. La forma catarral, tos, expectoración, resfriados a repetición o prolongados. Ahí apareció una clasificación entonces de la Organización Mundial de la Salud, el sintomático respiratorio más de 14 o más de 21 días. La forma aguda respiratoria se presenta con un comienzo brusco, con fiebre, tos húmeda y malestar general, que aparenta muchas veces una gripe o neumonía. La forma hemoptoica, como su nombre indica, el rasgo distintivo es la presencia de hemoptisis. La forma pleural, que es una tuberculosis extrapulmonar, pero por su gran alta frecuencia y verdaderamente con un comportamiento benigno, se presenta con una inflamación o dolor pleural con derrame o sin él, pero habitualmente derrame, que deja un engrosamiento pleural y que después, mientras más población basilar haya habido en el derrame de la tuberculosis, mayor engrosamiento pleural habrá y mayor posibilidad de que ese engrosamiento se traduzca en roce o frote pleural. Forma combinada
con la presencia de 2 o más de las formas mencionadas antes. Continuamos. Diagnóstico de la tuberculosis, la infección tuberculosis o la prueba de la tuberculina. Hay 2. Está la prueba de la tuberculina y mucho más caro, etcétera, la prueba con el interferón gamma. Si la prueba de la tuberculina es negativa y el paciente es inmunocompetente, entonces no está infectado, lo que generalmente es raro. La prueba negativa en el paciente inmunodeprimido, ellos plantean el hecho de hacer el interferón que tiene una mayor especificidad. Si esta es negativa, el paciente no está infectado. Pero tuberculina positiva, este paciente está vacunado. Si está vacunado, lógicamente la memoria inmunológica, pero el test de Mantoux o prueba de la tuberculina va a tener una graduación o medida en correspondencia con la vacuna. Interferón, si interferón positivo, está infectado. Si no vacunado, si no está vacunado y la tuberculina es positiva, el paciente está infectado. Pero repito, paciente infectado por Bacillus Mycobacterium tuberculoso no está enfermo de tuberculosis. Yo tengo un Mantoux en 21. La última vez que me lo hice, porque trabajé en África en un sanatorio antituberculoso, entonces te lo puedes imaginar cuántos no me tosían arriba a mí todos los días, lo que gracias a Dios, inmunocompetente. La prueba cutánea de la tuberculina PPD, por sus siglas en inglés, Purified Protein Derivative, induración de 5 milímetros o más, es considerado positiva para 5 milímetros o más personas que viven con el VIH, contacto reciente con personas con tuberculosis activa. Dada la importancia de la tuberculina, entonces ustedes la sabrán. Porque ¿de dónde sale el paciente tuberculoso? De que está previamente infectado por la tuberculosis. Personas con trasplante de órganos, personas con inmunosupresión, uso prolongado de corticoides, más de 15 miligramos por día de prednisona, o personas que hayan usado otro tipo de anticuerpos inmunosupresores. Induración de 10 milímetros o más es considerado positiva para personas que viven en zonas con alta incidencia de tuberculosis, usuarios de drogas, trabajadores de la salud, ahí está mi ejemplo, desnutridos, niños menores de 5 años. 15 milímetros o más hay que considerarlo positivo para personas sin factores de riesgo. Diagnóstico por imagen, clásico. La radiografía del tórax, si en alguna enfermedad es todavía bien confiable, sin el nivel de detalle y capacidad de resolución, sigue siendo la radiografía del tórax. Sigue siendo la tuberculosis en la que todavía es confiable, que son áreas de infectado fibro exudativo, densidad incrementada causada por la acumulación de células inflamatorias y fluidos de los pulmones. La tomografía del tórax, bueno, no hay que ahondar en ello. Imágenes de mayor resolución de carácter multiforme con evaluación de posible afectación linfonodular, iliar y mediastinal. Y aquí tienen ejemplos, Está señalada grandes cavidades, frecuencia de los lóbulos superiores, patrón infiltrativo, fibro exudativo, bilateral en este paciente. Mire el aumento aquí y aquí está. Aquí se está formando ese proceso precisamente, el cual después se va a cavitar. Y hay un tema que yo creo no está expuesto en esta conferencia, pero creo que hago la recomendación, y es precisamente el estudio o el reconocimiento de las poblaciones bacilares. Y eso tiene importancia, que en su momento lo vamos a decir. Miren aquí, broncoscopía virtual, tomografía, cortes axiales, tomografía, corte sagital, tráquea, tomografía, broncoscopía virtual, broncoscopía real, viendo lesiones de tipo tuberculosa o flema en la tráquea. Interesante, bonita imagen. Pero miren acá, ganglios mediastinales,
¿Cuántas veces habrá hecho el doctor Pedro García diagnóstico de la tuberculosis a través del EBU o la punción con ultrasonido endobronquial de estos ganglios, imágenes cavitadas y todo este compendio de imágenes de la tuberculosis? Continuamos. Las pruebas microbiológicas para el diagnóstico. La tinción de Ziel-Nielsen, propiedad del Mycobacterium tuberculosis para tener ciertos colorantes, por eso es que se llama bacilo ácido alcohol resistente, ya lo habíamos mencionado. El examen directo y cultivo y por qué demora el cultivo en el medio del Lowenstein-Jensen, y que es algo muy importante y que ha tenido 1000 de modificaciones. Y el Mycobacterium es un patógeno de crecimiento lento, creo que es como la tercera vez que lo digo, así que tiene una importancia cardinal en la fisiopatología y el entendimiento de la tuberculosis. Y puede tomar de 2 a 6 semanas para que las colonias bacterianas sean visibles en el medio de cultivo. Crecimiento lento. Pruebas moleculares. PCR en tiempo real, el famoso GeneSpert. Este test es una prueba de diagnóstico rápido que puede detectar la presencia del ADN del Mycobacterium tuberculosis. Cuando hablemos del ADN, no hay criminal que se escapa, la tuberculosis tampoco. Si hubiese, determina la resistencia a la rifampicina y resistencia y el resultado en 2 horas. Aquí está el ejemplo. Alta sensibilidad y especificidad en la detección del Mycobacterium tuberculosis, incluso en muestras con baja carga bacteriana, lo que es particularmente útil en casos de TBC pulmonar paucibacilar. Y aparece por primera vez que menciono algo acerca de las poblaciones bacilar. Paucibacilar sí quiere decir que es una población bacilar baja. Como mismo casi siempre que nosotros mandamos a cultivo y estudio directo del líquido pleural, como la población bacilar en el líquido pleural es baja, casi siempre es negativo. Tuberculosis extrapulmonar, consideraciones diagnósticas. La tuberculosis extrapulmonar se refiere a infecciones en Mycobacterium tuberculosis fuera de los pulmones. Por supuesto, mucho menos común que la tuberculosis pulmonar. La extrapulmonar representa un desafío diagnóstico terapéutico significativo y ese desafío va a estar y entra con el índice y nivel de sospecha y conocimiento del médico. Puede afectar múltiples sitios, menos el pelo, decía un profesor de antaño, y las uñas. Pleura, tuberculosis, osteomielitis, artritis, sistema nervioso central, la meningitis, tuberculosis, el tracto genitourinario, peritoneo, la piel, oftálmica, laringia. Yo tengo una anécdota con relación a cierto personaje de determinado país de Sudamérica, en Cuba, que nos los mandaron a evaluar desde el punto de vista pulmonar para operarlo de un cáncer laringio. Ya tenía todo preparado para una cirugía en la cual vas a perder el órgano de la voz, que es la laringe, cuando el patólogo se aparece con el diagnóstico de una tuberculosis laringea. Era escolta de cierto personaje que ya no nos acompaña. Diagnóstico clínico. Diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar comienza con una alta sospecha clínica basada en la presentación de síntomas que a menudo son insidiosos y varían según el sitio de la infección. Se debe considerar tuberculosis extrapulmonar en pacientes con síntomas crónicos inexplicables y en aquellos con un historial de exposición a la tuberculosis o un inmunocompromiso. Hasta por rutina en zonas endémicas de tuberculosis, los exámenes de orina y todo se le ha hecho eso por muchos años. Las pruebas de imágenes pueden revelar afectación de órganos específicos. La resonancia magnética es preferida para el diagnóstico de la tuberculosis del sistema nervioso central. Cultivo de las muestras, líquido, pleural, cerebroespinal, peritoneal. Biopsias de tejido pueden ser necesarias para identificar la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Citología y análisis clínico de fluidos. ADA en líquido pleural es una herramienta diagnóstica útil para la tuberculosis.
Las pruebas moleculares PCR y otros ensayos moleculares pueden detectar rápidamente material genético de Mycobacterium tuberculosis en muestras clínicas y biopsia y examen histopatológico. La observación de granulomas caseificantes en biopsias de tejido pueden ser indicativos de tuberculosis con muchísima frecuencia. Resumen del diagnóstico: recepción y registro, métodos inmunológicos, microbiológicos, estudios histopatológicos y los medios moleculares. De todo eso hemos hablado. Tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis aquí están las 4 grandes drogas del tratamiento de la tuberculosis. No estamos en la fase, según nos dijo una alumna ayer, de tratamiento, medicación, dosis, etcétera. Pero yo sí considero que hay que saber cuáles son las 4 drogas de tratamiento de la tuberculosis: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Yo no le voy a pedir a un alumno de medicina del nivel de ustedes que se sepa el esquema de la tuberculosis multidrogo resistente. Pero saber el tratamiento de la tuberculosis consta de 2 fases, una intensiva de 2 meses y una fase de continuación de 4 meses. ¿Y por qué existe una fase de continuación de 4 meses para el tratamiento de la tuberculosis? No me hagan regresar a la diapositiva. Es precisamente porque el bacilo de la tuberculosis es un bacilo de replicación o crecimiento lento, y porque dijimos anteriormente que puede estar replicando o inmóvil, quiescente en el granuloma tuberculoso o en la lesión tuberculosa. ¿Ok? Se recomienda extender la fase de continuación por 3 meses adicionales en pacientes con cavitación en la radiografía de tora inicial o de seguimiento y en aquellos cuyo cultivo del segundo mes resulte positivo. Miren, cuando yo me formaba como neumólogo, habían fisiólogos que habían sido los padres de la especialidad en Cuba, e incluso ellos, había un texto argentino, un libro de texto argentino de Rey Pangas Macet, yo lo recuerdo perfectamente, y tengo uno que es una reliquia como libro, en el cual ellos te enseñaban, y era obligatorio para aquella época en que todavía quedaban personas vivas de antaño, en que tú tenías que saberte la historia del tratamiento de la tuberculosis. ¿En qué año usted fue tuberculosis? En el 50. Ya existía la piracinamida, que ya hoy no sé, ¿en qué año? En el año 50. Usted le ponían unas inyecciones. Era la streptomicina, señora, que hoy día ya se sustituyó por el etambutol. Y a mí me operaron el pulmón y me pusieron una pelotica de ping-pong en la caverna tuberculosa para evitar el crecimiento de la lesión. Todo eso existió y es anecdótico, pero vale saberlo, y vi placas con esas cosas. La tuberculosis multidrogo resistente se conoce como tuberculosis multidrogo resistente. Es aquella infección por Mycobacterium tuberculosis por aquellas cepas de esta bacteria resistentes a las siguientes 2 antibióticos de primera línea, la isoniazida y la rifampicina. En todo el mundo se estima que 410,000 personas, intervalo de incertidumbre del 95%, 370,000 a 450,000, contrajeron en el año 2022 tuberculosis multiresistente o resistente a la rifampicina. Aquí tienen el ejemplo de la importancia de esto. Aunque la tasa de éxito terapéutico para las personas a las que se diagnostica tuberculosis multidrogo resistente y resistente a la rifampicina ha mejorado de manera sostenida, sigue siendo alarmantemente baja. Los 2 motivos por los que sigue habiendo casos de multidrogo resistente y resistente a la rifampicina y estos 2 tipos de tuberculosis continúan propagándose, son el mal manejo del tratamiento de la tuberculosis y la transmisión de persona a persona. Yo les digo a ustedes que requieren del manejo de la tuberculosis o del conocimiento precisamente de la tuberculosis, el manejo de la tuberculosis, precisamente el desconocimiento de la tuberculosis o el no conocimiento, digamos, de las directrices de la tuberculosis hace que el médico falle.
porque si el médico no sabe clasificar cuándo hay abandono de tratamiento, estos son conceptos que no están para el nivel de un alumno, pero hay que saberlo. ¿Y qué cosa es recidiva? ¿Y qué cosa es resistencia? Todos estos conceptos tienen una importancia epidemiológica a la hora de manejar la enfermedad. ¿Cómo se clasifica la resistencia? La resistencia primaria a los medicamentos es causada por la transmisión de persona a persona de bacterias tuberculosis resistentes a los medicamentos. La resistencia secundaria a los medicamentos, también llamada resistencia adquirida. O sea, la resistencia primaria es aquella causada por la transmisión de persona a persona de bacterias resistentes. O sea, te pones de mala suerte que el potencial contagio tuyo, a pesar de lo inmunocompetente o no, es un tuberculoso multidrogo resistente. La resistencia secundaria a los medicamentos, también lleva a resistencia adquirida, se desarrolla durante el tratamiento de la tuberculosis. La resistencia secundaria puede desarrollarse cuando el paciente no es tratado con el régimen de tratamiento adecuado. Toma la isoniazida 3 días, la deja de tomar 4, o la rifampicina 4, después abandona porque me cae mal, doctor, me choca el estómago, se la toma 10 días más, después vuelve a parar, resistente. El paciente no sigue el régimen de tratamiento prescrito, tomando los medicamentos de forma irregular. El cuerpo de un paciente no absorbe la droga, trastornos, sobre todo la acloridia, o las interacciones farmacológicas causan niveles bajos en suero. Interacciones farmacológicas porque hay muchos medicamentos que interfieren con el metabolismo, sobre todo de la rifampicina. Detección de la resistencia. Existen diferentes pruebas de laboratorio que pueden detectar mutaciones del genoma bacteriano que están asociadas con la resistencia a los medicamentos de la tuberculosis. Detección molecular de la resistencia, pruebas de susceptibilidad a fármacos basados en el crecimiento, pruebas de susceptibilidad a medicamentos de segunda línea. Todas estas cosas hay que hacerlo. Algunas pruebas moleculares pueden proporcionar resultados en 24 a 48 horas. O sea, miren la importancia, pero el problema está en la accesibilidad a estas pruebas. Este es el esquema de medicamentos para tuberculosis multidrogo resistente, solamente a modo de conocimiento. Vean ustedes que hay cosas que no son totalmente nuevas, como linezolid y moxifloxacino. De ahí que a mí me aterra el hecho del uso y mal uso, como hablaba el doctor Pedro García ayer, de los antibióticos, sobre todo la fluoroquinolona. Existe una asociación, la pueden buscar, que se llama la APUA, Asociación para el Uso Prudente de los Antibióticos. Avance, el Perú fue uno de los primeros países en adoptar este esquema. Muy bien. Reducción de la duración del tratamiento a 6 meses en comparación con los esquemas anteriores de la multidrogo resistencia, que eran hasta de 1 año y medio. Y eliminación de las inyecciones diarias, porque había tratamiento desde el punto de vista parenteral. ¿Se lo imaginan? Tantos meses inyectándose todos los días. ¿Y cuáles son las recomendaciones que hacemos para alumnos? Revisión individual de las directrices para el control de la tuberculosis del Perú. Tratamiento, dosis, quién lo da, quién lo reparte, si se cumple con las normas DOTS de la Organización Panamericana de la Salud, cómo se hace control de foco, si se hace control de foco, y si no se hace, cómo hacerlo usted en su consulta cada vez que le llega y diagnostica un paciente de tuberculosis. Revisión del programa general de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud para el control de la tuberculosis. Correlacionar la patogenia con los elementos clínicos y de tratamiento de la tuberculosis. Correlacionar la patogenia con los elementos clínicos y de tratamiento de la tuberculosis. Y estudio individual de las poblaciones bacilares, como antes yo le había dicho. Si usted tiene un paciente que tiene una lesión cavitada producto de la tuberculosis, no se conforme con un esputo o con una prueba de BK o de bacilo buscando Mycobacterium tuberculosis, examen directo negativo. Esa es la población bacilar más alta, la de las cavidades, la de la necrosis, caseosis y caseificación. Ese paciente tiene que ser positivo, porque existe otra cosa que si usted obvia esto,
es que existe, y por eso hay que revisar individualmente las directrices para el control de la tuberculosis en Perú, se han creado en el mundo, cuando no se encuentra el bacilo, se han creado en el mundo comisiones de expertos para el diagnóstico de la tuberculosis, que son los únicos capaces de decir, este es un paciente tuberculoso clasificado BK negativo. Hoy día esto está empezando a dejar de tener importancia con el advenimiento de los nuevos medios de diagnóstico desde el punto de vista serológico y los medios de diagnóstico basados en el ADN del Mycobacterium tuberculosis. Creo que esto es una síntesis apretada de la tuberculosis, pero si se domina esto, después se puede hablar y se puede saber de tuberculosis y se puede decir precisamente o sospechar el diagnóstico y tener elementos para insistir en un paciente. Otro refrán es que si no se piensa en la tuberculosis, no se diagnostica. Con todos los años y toda esta charla que usted me estaba oyendo decir acá, no hace un mes yo le mandé una paciente al doctor Pedro García para una broncoscopía con una criobiopsia pulmonar, con guía fluoroscópica, etcétera, y al final el doctor Pedro diagnosticó una tuberculosis a la paciente, porque yo me fui por el tema oncológico sin pensar verdaderamente en la probabilidad de que el diagnóstico de la tuberculosis era. Y una vez que revisé las imágenes, casi que me doy yo un cocotazo o me doy un trompón en la cabeza por no haberlo pensado antes. Aquí está este esquema que es bastante integrador, lo pueden analizar. Está en inglés, pero es un inglés verdaderamente sencillo con relación a lo que necesita el médico para la comunicación y para la interpretación de la enfermedad. Y ahora les voy a dejar una frase que de un gran Sir William Osler, uno de los padres de la medicina clínica. Y miren lo que dijo, lógicamente nosotros no aspiramos a tanto. No deseo otro epitafio que la declaración que enseñé a los estudiantes de medicina en la sala, ya que considero que este es con mucho el trabajo más útil e importante que se me ha pedido que haga. El padre de la medicina interna. Nódulos de Osler, signo de Osler, etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedad de Rendu, Weber, Osler, y por ahí para allá se van a encontrar muchísimas cosas dictadas por este señor. Muchas gracias. Gracias, doctor Elpidio. Una exposición bien completa, como siempre, toda una maratón. Está muy bueno. Sí, pues en la tuberculosis nosotros aquí en el Perú, no obstante que hemos ido mejorando de manera progresiva socioeconómicamente, desde la catástrofe que tuvimos en los 80s y los 90 iniciales del siglo pasado, ahora se vive mucho mejor. Probablemente los alumnos no conocen ese pasado que hemos tenido nosotros aquí en el Perú en los 80s y en los 90s iniciales del siglo pasado. Había mucha tuberculosis y con el advenimiento del progreso socioeconómico, pues se pensó que la tuberculosis en el Perú podía comenzar a disminuir sostenidamente hasta llegar a unos niveles, entre comillas, decentes, ¿no? Pero nos damos con la cruda realidad que todavía estamos en el top 3, ¿no? Estamos en el top 3 de América Latina. Y lo que pasa es que nuestro país ha crecido de una manera desordenada, ha tenido crecimiento económico, pero no ha tenido desarrollo de sus diferentes sectores profesionales, técnicos, etcétera, ¿no? Entonces, acá es, bueno, todos lo saben, no es algo que sea oculto, pues somos una sociedad bastante informal. Y eso pasa por el tejido de todos los estratos sociales, ¿no? Y llega hasta nuestros directivos y hasta nuestros profesionales y nuestros técnicos. Entonces tenemos este gran problema que la tuberculosis aún no la podemos controlar porque lamentablemente la política de salud pública que debería tener eh, muy, eh, muy precisa y una política de salud pública fuerte realmente, con mucha fortaleza, pues no se puede dar aún, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta sobre tuberculosis? ¿Algo que quieran ustedes conocer o que haya quedado como duda?
Vamos en cierta forma a hacer un pequeño repaso, como ayer pedían, con este tema que es el último de esta semana, ¿no? En este tema vamos a repasar un poquito sobre neumonía, lo que vimos ayer, y vamos a dar unos conceptos adicionales sobre lo que sería la neumonía típica y la neumonía viral, ¿no? Que ya algo hemos hablado de esto ayer, es como un complemento de la clase que teníamos ayer. Ya habíamos conversado de que los términos de neumonía atípica y de neumonía típica no los deberíamos usar de una manera eh, muy cerrada, ¿no? O sea, si tiene un infiltrado localizado lobular es típica, si tiene un infiltrado difuso es atípica, ¿no? Porque la capacidad para discriminar enfermedad de estos términos entre los microbios convencionales y los microbios atípicos no tiene un alto valor predictivo positivo. Eso quiere decir que pueden haber neumonías convencionales, tradicionales, típicas por neumococo, que es la causa más frecuente, con ciertas características de atípico, es decir, con un infiltrado difuso o un infiltrado mixto, ¿no? Y también pueden haber neumonías atípicas, donde el infiltrado predominante, como vamos a recordar, es de tipo difuso, en pacientes que tienen micoplasma, por ejemplo, ¿no? Que es la neumonía atípica más común. Pero sí que nos pueden orientar para tratar de darle al paciente el mejor tratamiento empírico posible, ¿no? Un tratamiento empírico que a veces puede ir dirigido solamente a microbios convencionales como el neumococo, o en todo caso darle un tratamiento mixto que incluya también cobertura para estos microbios atípicos, ¿no? Los microbios atípicos, por excelencia, los que nosotros vemos con mayor frecuencia, aunque yo les diré que el diagnóstico no es tan claro muchas veces porque no estamos acostumbrados a pedir pruebas de hisopado nasofaringio con frecuencia, no estamos acostumbrados a pedir exámenes de anticuerpos contra los virus respiratorios, pero lo más frecuente en el mundo es tener una infección atípica por Mycoplasma pneumoniae o por Clamidia pneumoniae, que se ha intentado llamarle clamidófila, como lo tengo yo en esta presentación, pero parece que ese nuevo término no ha tenido mucho respaldo académico y todavía algunos le siguen diciendo clamidia, ¿no? Y los virus que están aproximadamente también en un valor alto. Entonces, cuando hablamos de neumonía típica, básicamente clamidia, micoplasma y virus. Mándame el nombre completo y el DNI, ¿no? De él. Después me lo manda por WhatsApp a ver si puedo entrar y acceder. Que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Está bien. Hasta luego. Sí, gracias. Entonces tenemos, ¿cuál es la clínica de una neumonía atípica, ¿no? Es una clínica un tanto diferente que la que vimos ayer de la neumonía convencional. Podemos tener cefalea, astenia, poca afectación del estado general, una tos seca, ya no sería productiva, una tos persistente, recurrente. Es una enfermedad subaguda, es decir, dura más días antes de que el paciente se ponga mal. La neumonía clásica, la neumonía típica es más aguda, ¿no? La expectoración de la neumonía atípica puede ser mucosa, puede ser escasa. En una neumonía típica, en una neumonía tradicional, suele ser una expectoración generalmente abundante, purulenta, ¿no? Herrumbrosa porque puede estar manchadita con rasgo de sangre. En la neumonía atípica puede haber una fiebre no muy alta, a veces sin escalofríos, ¿no? Con una leve sudoración. Puede tener un dolor torácico no pleurítico, generalmente en el pecho, porque viene con traqueobronquitis o también viene con una traqueitis, y esto al toser nos da esa sensación de quemazón subesternal o esa tos que le llaman la tos perruna, ¿no? Esa tos que retumba aquí en el pecho, ¿no? El prototipo de la neumonía atípica es la neumonía por micoplasma, ¿no?
Y generalmente, como ya les expliqué, los gérmenes que están involucrados con mayor frecuencia, Mycoplasma, Clamidia, ¿no? Esos dos básicamente, y los virus que están un poquito diferentes, que los vamos a ver al último, ¿no? Pero cuando hablamos de neumonía típica, están normalmente Mycoplasma, Clamidia, y también podríamos colocar acá a las neumonías virales. En la parte clínica, pues los síntomas no respiratorios van a ser también frecuentes. El paciente puede tener náuseas y vómitos, un exantema, es decir, una erupción, mialgias, artralgias, ¿no? Esto es importante porque una neumonía clásica no lo suele tener. Hay síntomas de vías respiratorias persistentes, ¿no? Que en una neumonía clásica no se ve con mucha persistencia, quizás muy al inicio nada más, ¿ok? Pero acá pueden durar varios días. Por ejemplo, rinorrea, disfonía, dolor de garganta. El paciente puede tener una inflamación del tímpano, meningitis, por ejemplo, en el micoplasma. La auscultación pulmonar puede ser normal o puede tener crepitantes finos. En los rayos X, acuérdense, la infiltración suele ser una infiltración difusa, ¿ok? Puede ser mixta, alveolo e intersticial. Y se suele ver una disociación clínico-radiológica, quiere decir que el paciente puede tener un compromiso radiológico difuso, extenso, pero no estar con mucha dificultad respiratoria, no estar muy tóxico, ¿no? En el hemograma se puede ver una leucocitosis ligera o a veces inexistente, la velocidad de sedimentación globular, los reactantes de fase aguda van a estar altos, ¿no? Y las transaminasas también pueden estar altas, ¿no? Puede haber una leve hepatitis, entre comillas, ¿no? Pero hay una forma mixta, una forma de neumonía atípica que se parece mucho a la neumonía tradicional, a la neumonía típica, pero que afortunadamente en el Perú y en el hemisferio sur casi no lo vemos, es la neumonía por legionela. Pero vale la pena conocerla, porque por ahí nos llega algún turista, ahora que vienen algunos cruceros para el puerto de Callao aquí en Lima, quizás baja algún turista para conocer Lima, y este turista adquirió en un brote, ahí en el crucero, legionela, ¿no? Esta legionela, hay afectación multisistémica con fiebre muy alta, escalofríos, tos, dolor pleurítico, tiene signos gastrointestinales también, náuseas, vómitos, diarrea, por ahí se puede diferenciar, puede haber una alteración del sistema nervioso central, desequilibrio hidroelectrolítico, una leucocitosis con más neutrofilia, una velocidad de sedimentación muy alta, una alteración de las pruebas hepáticas también porque es multisistémica, legionela es multisistémica, ¿no? Y nos puede confundir a veces con una neumonía tradicional. Vamos a hablar un poquito más sobre el Mycoplasma pneumoniae, porque es la causa más frecuente de neumonía atípica. Es la principal causa de imagen intersticial relacionada con neumonía. Fíjense que puede tener un periodo de incubación de hasta 30 días, ¿no? Los únicos síntomas pueden ser fiebre, dolor torácico, ¿ok? La imagen radiológica generalmente va a ser bilateral. Puede haber un derrame pleural mínimo, sin que esto signifique que el paciente está yendo hacia un empiema o hacia un derrame paraneumónico. Es básicamente un derrame inflamatorio. Y vean las placas, que son muy diferentes, estas imágenes radiográficas, de las que vimos ayer con la neumonía clásica, ¿no? En una neumonía por micoplasma, por ejemplo, podemos tener áreas irregulares de opacificación no segmentaria del espacio aéreo en ambos lóbulos inferiores, ¿no? Acá podemos verlas en estas zonas, ¿no? Y también en esta zona, ¿no? Ahí tenemos una infiltración pulmonar no muy simétrica, con predominio del lóbulo inferior derecho. Y como les comentaba, esto va a ser difuso generalmente. No obstante, podemos ver en el otro lado que también puede estar localizada en una sola área pulmonar, como en este caso que vemos que hay un engrosamiento de los haces broncovasculares en el lóbulo inferior derecho. Entonces, puede ser bilateral, difusa, no necesariamente simétrica, ¿no? Pero también puede ser solamente puede verse solamente como un engrosamiento de los haces broncovasculares, ¿no? Y este engrosamiento de los haces broncovasculares
puede ser solamente parcial focal. En el Mycoplasma pneumoniae, que es la neumonía atípica más frecuente, generalmente sucede en un adulto joven, la mayoría va a ser de curso benigno, ocasionalmente puede haber una NAC grave con un infiltrado intersticial alveolar difuso bilateral, ¿no? Pero como ya les habíamos comentado antes, eh, hay una disociación clínico-radiológica, o sea, va a haber más opacidad radiológica que los hallazgos al examen físico y la clínica, ¿no? Pueden haber manifestaciones respiratorias de vía aérea, una hiperreactividad bronquial transitoria con broncoespasmo, como les comenté anteriormente, una traqueobronquitis con una tos retumbante de tipo traqueal, perruna, ¿no? También puede traer manifestaciones extrapulmonares en la piel como el rash o, o una erupción, puede haber un síndrome de Raynaud, pueden haber algunas alteraciones o manifestaciones cardíacas como pericarditis, miocarditis neurológicas, puede haber anemia hemolítica y como conversábamos antes, gastrointestinales, ¿no? Diarrea, náuseas, compromiso hepático. Fíjense que esto es más o menos importante. Hay una ligera hepatitis, compromiso del sistema digestivo, ¿no? Eh, Más compromiso de vía respiratoria, traqueobronquial, ¿ok? El diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae generalmente es serológico, es una serología, es el título de las crioaglutininas, ¿no? De inmunoglobulina E e inmunoglobulina G. La inmunoglobulina, perdón, de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M es la que se eleva primero, la inmunoglobulina E es la que se queda como si fuera recuerdo inmunológico, ¿no? Pero en la mayoría de casos se suelen elevar días después, o sea, unos 5 días después, por lo menos, más de 5 o 7 días, ¿no? Y nosotros tenemos que iniciar el tratamiento pronto, rápidamente. Entonces, es por eso que tenemos que hacer una buena valoración de los hallazgos clínicos y los hallazgos radiológicos para saber si nuestro paciente requiere tener una cobertura antibiótica para atípicos o una cobertura antibiótica mixta, ¿no? Para microbios tradicionales y para microbios atípicos, ¿no? O una cobertura antibiótica solamente para neumococo y las otras bacterias que son más frecuentes en la neumonía típica, ¿no? Va a ser autolimitada en la mayoría de los casos, el tratamiento acorta la enfermedad y generalmente se dan las tetraciclinas o los macrólidos, ¿no? Esto es importante. En neumonía atípica se usan mucho los macrólidos, ¿ok? Y las tetraciclinas, dentro de los cuales ustedes conocen la tetraciclina, pero la otra tetraciclina eh, importante que se usa en una neumonía, ya lo conversábamos ayer, es la doxiciclina, la doxiciclina. Y en los macrólidos, los que tenemos en nuestro medio, tenemos la acitromicina y tenemos la claritromicina, ¿no? También pueden provocar un síndrome de neumonía típica en segunda instancia la clamidia pneumoniae, que tampoco suele ser severa, algunos gérmenes más, como pueden ver ustedes ahí, y los virus, los cuales vamos a hablar un poquito más. Sobre todo el virus de la influenza, que es bien importante. Ya sobre COVID ustedes han escuchado seguramente bastante durante la pandemia, ya la COVID está todavía presente, eh, pero ya no es tan importante como lo fue en el 2020, 21, 22 todavía, ¿no? Pero la influenza parece que ha ido ganando terreno cada vez más y tenemos que saber cómo identificarla. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de una neumonía por clamidia pneumoniae, donde vemos las opacidades de tipo intersticial difusas en ambos campos pulmonares que van del centro del corazón hacia la periferia, ¿no? Este paciente era un paciente joven que tenía una enfermedad limitada, pero tenía una opacidad pulmonar difusa, amplia, ¿no? Pero hay una disociación clínica radiológica, como les había comentado. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Se ha trabado un poquito la... Un rato se ha trabado mi presentación. Ahí está.
Y un poquito hablar sobre la Legionela neumófila, que aunque no la van a encontrar ustedes en nuestro medio, pero que podría llegar ahora algún turista con una enfermedad de este tipo, ¿no? La variación geográfica es mayor en el hemisferio norte. La mayoría puede ser indistinguible de otra neumonía bacteriana, pero tener en cuenta que la legionela desde un principio es más multisistémica, o sea, afecta a varios sistemas, ¿no? Suele iniciar con un cuadro de impregnación viral, orientador, que puede haber una fiebre muy alta, el paciente se le nota rápidamente tóxico, con una gravedad, con compromiso multilobar rápidamente progresivo, alteraciones neurológicas, diarrea y otras manifestaciones gastrointestinales, aumento de transaminasas, como en las otras neumonías atípicas, puede haber aumento de creatinina, de creatinfosfoquinasa por una miocarditis, por ejemplo, puede tener resolución más lenta, en este caso hasta las 12 semanas, es difícil de poder cultivar, ¿no? Es de crecimiento lento, y lo que se busca es la antigenuria, o sea, el serotipo 1 en orina, ¿no? Acuérdense que la antigenuria, buscar los antígenos en orina, es útil para legionela y para neumococo, ¿no? El tratamiento puede ser también con macrólidos por unas 2 semanas aproximadamente, y en pacientes severos a veces hay que añadir la rifampicina. Entonces acá podemos ver una neumonía por legionela con compromiso multilobar, el lóbulo superior y el lóbulo inferior del lado izquierdo están bastante comprometidos, ¿no? Haciendo el repaso, ¿cuáles son las diferencias entonces entre la neumonía típica y la neumonía atípica? En la neumonía típica, los alvéolos del área afectada se llenan de un exudado que bloquea la transferencia de oxígeno. Por eso es que la radiografía de tórax muestra una sombra blanquecina o una opacidad claramente delimitada, ¿no? Una opacidad que generalmente es lobar, segmentaria. No es difusa, suele ser localizada, focalizada. La neumonía atípica, en cambio, se caracteriza porque el tejido alrededor de los alvéolos inflamados los colapsa, o sea, más hay un proceso intersticial, ¿no? O sea, no está dentro del alvéolo, está en el intersticio, ¿no? Y esto reduce el abastecimiento de sangre en el área y obstruye la transferencia de oxígeno. Y hay un colapso de los alvéolos y, y un incremento de las imágenes intersticiales, ¿no? Sin embargo, puede haber también un proceso intersticio alveolar mixto, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax muestra una sombra borrosa difusa sin límites claros. Para seguir repasando, ¿cuáles son los hallazgos radiológicos en los diferentes tipos de neumonía? Los hallazgos radiológicos los podemos dividir en los virus, en las bacterias típicas y las bacterias atípicas, ¿no? En los rayos X, que es lo más importante que ustedes deben saber, porque es lo primero a lo que van a estar expuestos, a unos rayos X convencionales, estén en un centro de salud, en un policlínico, etcétera, en un consultorio ambulatorio. En el virus la afectación suele ser bilateral y es un poco más simétrica en el virus. En la bacteria típica es unilateral focalizada, ¿no? Y en la bacteria atípica va a ser difusa, pero asimétrica generalmente. En los virus vamos a ver generalmente unas opacidades que son del centro hacia la periferia, mientras que en la bacteria típica vamos a encontrar una bronconeumonía o una neumonía con signos de consolidación, o sea, una opacificación intensa, una hepatización, como decían los antiguos médicos, del parénquima pulmonar. La bacteria atípica puede tener una consolidación no homogénea. Los virus van a ser más simétricos, la bacteria típica es asimétrica, el patrón alveolo intersticial es característico de la bacteria atípica, ¿no? Los virus tienen unas opacidades en virus de lustrado intersticiales, ¿no? En la bacteria típica, el patrón es alveolar de consolidación. En la bacteria atípica, como dijimos anteriormente, es un patrón alveolo intersticial, ¿no? Y en la tomografía computada, pues vemos también algunos hallazgos. Es un poco más fácil identificar los patrones distintos. En los virus hay opacidades en virus deslustrado, pueden haber nódulos entrelobulares, engrosamiento en las paredes bronquiales con afectación bilateral.
La neumonía típica, consolidación lobar, ¿no? Con broncograma aéreo. Consolidación lobar con broncograma aéreo es lo característico en la bacteria típica de un neumococo, por ejemplo. En las bacterias atípicas también opacidades en virus del lustrado con engrosamiento de los haces broncovasculares y opacidades lineares o reticulares. Es más asimétrica o unilateral, ¿no? Entonces acá tenemos una neumonía lobar típica, ¿no? Y fíjense la neumonía atípica con un compromiso alveolo intersticial difuso. Alveolo intersticial difuso. Otro cuadro más para seguir repasando con este tema, un cuadro que es característico, ¿no? Y que nos sirve para tenerlo ahí a la mano cuando estemos en el consultorio o en una urgencia. Podemos dividir de manera muy sencilla en criterio clínico, criterios radiográficos, criterios paraclínicos. En la neumonía típica, recordar que el germen más frecuente es el neumococo o streptococo pneumoniae, ¿ok? Y también seguido el Haemophilus influenza dentro de las bacterias, ¿ok? Y las neumonías atípicas, los gérmenes más frecuentes son los virus, el micoplasma y la clamidia. Y si hablamos de bacterias atípicas, es el micoplasma, mucho más frecuente, ¿no? En la neumonía atípica el comienzo suele ser abrupto, ¿no? Es más brusca una neumonía por neumococo, tos productiva, con flema, con expectoración purulenta, dolor pleurítico, puede ser en punta de costado, consolidación al examen físico, es decir, matidez, crepitantes, ¿no? Un aumento de las vibraciones. En la neumonía atípica el comienzo es subagudo, insidioso, ¿no? Es una enfermedad, perdón, subaguda, con comienzo insidioso. La tos va a ser más seca, más una tos irritativa, puede ser una tos traqueal de tipo perruna, no dolor pleurítico, no hay signos clínicos de consolidación. En lo que es radiográfico, patrón de consolidación alveolar con broncograma aéreo en la neumonía típica. En la neumonía atípica, patrón intersticial o alveolo intersticial, ¿no? En el paraclínico, la neumonía típica generalmente va a tener leucocitosis con neutrofilia. En la atípica o en la viral no encuentran leucocitosis. O es muy leve, es muy ligera, está en unos 10.000 y pico, 11.000, ¿no? Está ahí en el normal alto, ¿ok? Y no van a encontrar neutrofilia. Más bien lo que van a encontrar ocasionalmente es la linfocitosis. Y si yo tengo un hemograma con un patrón intersticial que tiene los leucocitos normales, pero con linfopenia, o sea, con linfocitos menos de 1.000, ¿no? No le voy a dar ceftriaxona, porque eso altamente probable es una neumonía viral, ¿no? Es una neumonía viral o es una neumonía típica. Seguimos repasando un poco con las técnicas no invasivas para el diagnóstico. Ya dijimos que el diagnóstico etiológico es en menos del 50% de los casos y no es obligatorio hacerlo desde el inicio a todos los pacientes, ¿ok? No es perentorio. Eh, Estas técnicas de diagnóstico, vamos a verlas luego, son para ciertas poblaciones especiales, sobre todo para los pacientes que van a ser hospitalizados o que tienen una neumonía grave. Tenemos el hemocultivo, tenemos el examen y cultivo de esputo, ¿no? Que lo hacemos generalmente 1 y 2 a pacientes hospitalizados con criterios de severidad, la detección de antígenos en orina, la detección de antígenos que en orina se puede hacer para legionela, cosa que no nos interesa mucho porque en nuestro medio no la vemos, pero sí que el antígeno en orina puede servir para neumococo en paciente grave. La detección de anticuerpos, ¿no? Que lo hacemos sobre todo para, los, para las bacterias atípicas o también para los virus, y algunos métodos moleculares de PCR, como vimos el día de ayer, unos métodos amplios que te dan PCR para múltiples microorganismos, ¿no? Tenemos también la serología en las neumonías. Nos detenemos un poquito en la serología porque la serología, como dijimos, es importante para el diagnóstico de neumonía atípica. La serología por excelencia es una prueba de tipo inmunológica, ¿no? Y se realiza en el laboratorio el título de anticuerpos en sueros por un ensayo o una prueba que se llama el IFI o inmunofluorescencia indirecta. Y si es bueno que ustedes lo conozcan
Si se les hace difícil, como se me hacía a mí, el término de inmunofluorescencia indirecta hace años atrás, ¿no? Un término muy largo, difícil de poder recordar, por lo menos recordar el IFI, saber que podemos pedir un panel de IFI para, por ejemplo, virus, ¿no? Y que es bastante importante pedir ese panel de IFI para los virus, como vamos a ver ahora. Esta serología es de gran utilidad sobre todo en gérmenes atípicos, no en los microbios tradicionales, ¿okay? No en neumococo, hemófilos, en una pseudomonas, en un estafilococos, ahí buscamos generalmente el examen de esputo, el cultivo, ¿no? Entonces, sobre todo para micoplasma, para clamidia, y como les decía, el IFI viral. En nuestro medio hay un IFI viral, que ustedes lo pueden pedir y no es muy costoso, y es altamente recomendable pedirlo a todo paciente con una infección respiratoria aguda, febril, ¿no? Y, y donde podemos tener virus incisional respiratorio, adenovirus, la influenza A o la B, los virus para influenza y el metaneumovirus. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que hacer nosotros todos los otoños, inviernos en nuestro medio, en el hemisferio sur, vigilancia epidemiológica para poder predecir. Si yo no sé cuáles son las estadísticas de mi consulta, de mi establecimiento de salud, de mi área sanitaria, entonces no voy a poder predecir y lo más fácil es darle antibiótico a todo el mundo, ¿no? Entonces es lo que hace el médico peruano usualmente. El internista, el generalista, el médico de atención primaria, el mismo neumólogo, que cuando esté en atención primaria a veces o en atención de, de consulta, se olvidan del panel IFI viral, que no es inaccesible, no es tan costoso, y lo que pasa es que para obviar esa, ese olvido, a todo el mundo le dan antibióticos, ¿no? Y de esa manera lo que estamos creando, como conversábamos ayer, es una distorsión, es una disbiosis de nuestra flora pulmonar normal, de nuestra microbiota pulmonar normal, ¿no? Y estamos causando que el paciente salga debilitado y con más riesgo de tener infecciones respiratorias repetitivas o complicaciones alérgicas o de broncoespasmo, ¿no? Nuevamente repitiendo, la antigenuria se puede pedir en una neumonía por legionela o por estreptococo neumonía cuando el paciente está grave, ¿no? Porque quiero determinar cuál es la etiología para hacer los reajustes pertinentes a mi antibiótico-terapia empírica, ¿no? Es una prueba rápida, fácil, pero es costosa. Y también existen técnicas invasivas para la neumonía severa, ¿no? Sobre todo para la neumonía severa. Ayer les explicaba el doctor Elpidio que se puede hacer la aspiración transtraqueal o la aspiración traqueal ciega, no por el tubo endotraqueal al paciente que se encuentra delicado, ¿no? Acá tendríamos que hacer un cultivo cuantitativo, porque eso está contaminado también con microbios de la flora o que no necesariamente son los patógenos. Se puede hacer una broncoscopía flexible, ¿no? Nosotros en nuestro medio le consta al doctor Elpidio, estamos tratando de hacer una broncoscopía flexible de calidad, no la que ustedes por ahí van a ver en los hospitales, en la mayoría de los hospitales donde al paciente se le hace la endoscopía respiratoria o la broncoscopía casi despierto y el paciente sufre mucho, tiene mucha tos, siente sensación de ahogo, se quiere parar de la camilla y, no, y el operador no se siente cómodo, el médico digo, ¿no? Y no puede hacer un examen completo y un examen competente, ¿no? Como debería ser. Esta broncoscopía flexible ya dejó de ser la fibrobroncoscopía de hace 10 años atrás o la broncofibro de hace 10 años atrás. Ahora hay que hacer una broncoscopía flexible con la debida pseudoanalgesia, ¿no? Usando generalmente opioides y también benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de manera correcta, el procedimiento vamos a poder hacer una buena técnica de lavado broncoalveolar para hacer un lavado de los segmentos pulmonares y obtener una buena muestra, vamos a poder hacer un cepillado bronquial y mandar a hacer un cultivo cuantitativo de esa punta de cepillo, o vamos a poder tomar adecuadas biopsias pulmonares broncoscópicas para poder también mandarlas para cultivo para anatomía patológica. Por otro lado, se puede hacer la aspiración transtorácica, que en el Perú le llaman la VIPA, ¿no? Que es una punción percutánea con aguja, que tiene mucho riesgo porque puede tener como complicación un neumotórax, ¿no? Un neumotórax. Y en este caso, recuerden ustedes la clase de pleura, si el médico, la mano del hombre provoca un neumotórax
por una punción pleural o por una punción pulmonar, esto sería un neumotórax adquirido, ¿no? Un neumotórax adquirido, un neumotórax iatrogénico, ¿ok? No es un neumotórax espontáneo ni primario ni secundario. No es espontáneo porque ha sido creado por la mano del hombre, ¿ok? Entonces, sería un neumotórax adquirido iatrogénico, ¿no? Y también en algunos casos de pacientes de UCI muy severos, ¿no? Donde todavía puede haber una chance de poder dar un tratamiento extra si tenemos la etiología, se puede hacer una biopsia pulmonar que ya no se suele hacer abierta, sino ahora se hace por toracoscopía, ¿no? Y las indicaciones para estos métodos invasivos son pues las neumonías graves, ¿no? Cuando no hay respuesta al tratamiento o cuando necesitamos tener un diagnóstico etiológico y por los otros medios, por la serología, por los PCRs, por el panel ampliado de PCR que vimos ayer, por los cultivos del aspirado traqueal, no se puede tener diagnóstico, o por la broncoscopía no se puede tener diagnóstico, perdón, no se puede tener diagnóstico con los métodos menos invasivos, se puede hacer una broncoscopía u otros métodos más invasivos, ¿no? Y este es un cuadro resumen de la gestión diagnóstica que tenemos que tener en la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? En cierta manera repite lo que hicimos ayer también, y tiene que ver con el ambiente donde ustedes van a atender a su paciente, ¿no? El ambiente que es el setting, ¿no? Cuando es en atención primaria o en una clínica ambulatoria o un establecimiento de larga estancia, ¿no? Que son los lugares donde probablemente la mayoría de médicos van a estar en su inicio de su carrera profesional, ¿no? Tenemos estos test microbiológicos, ¿no? Tenemos test basados en detección rápida de los antígenos, ¿no? Que no están recomendados con la excepción del COVID, ¿no? El único test de detección rápida de antígenos recomendado en atención primaria en un paciente que no está grave, ¿no? Un paciente que es una infección respiratoria alta probablemente, es todavía la prueba de antígeno para SARS-CoV-2, ¿no? El, y probablemente el panel viral también, el panel viral el panel IFI viral para poder tener una idea, una vigilancia epidemiológica de cuáles son los virus que están circulando en nuestra temporada de otoño-invierno, ¿no? Yo ahí le añadiría a esta diapositiva, ¿no? Para que quede ahí como que constancia, el famoso panel IFI, el panel IFI viral, que es algo que ustedes deben conocer. Inmunofluorescencia indirecta, panel IFI viral, ¿no? Esto sería bueno hacerlo en atención primaria cuando el paciente viene con una infección respiratoria aguda, no necesariamente neumonía, ¿okay? Pero fíjense que el cultivo de esputo, el hemocultivo, estos paneles amplios de tipo molecular, ¿no? Las PCRs, ¿no? Amplias, esas reacciones en cadena de la polimerasa, que son muy costosas, estas pruebas pueden costar hasta 2.000 soles para todo el panel, ¿no? No están recomendadas en atención ambulatoria. Tampoco está recomendado el uso de un examen de sangre con hemograma o con proteína C reactiva o con la procalcitonina. En atención ambulatoria no están recomendadas. Entonces, ¿qué es lo que estaría recomendado en atención ambulatoria? En atención ambulatoria, en paciente que viene con una infección respiratoria aguda y que sospecho que podría ser una neumonía leve, ¿no? O una neumonía para atención ambulatoria, el, la prueba molecular o prueba de antígeno para SARS-CoV-2, ¿no? Para COVID, y el panel IFI viral, ¿no? Básicamente con eso, salvo que el paciente venga con signos y síntomas claros de una infección bacteriana, es decir, con tos y esputo purulento, ¿no? Pero la mayoría de pacientes no vienen así, la mayoría de infecciones son virales, ¿no? De infecciones respiratorias, digo, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es cuando ya el paciente ingresa para emergencia. Cuando esté en emergencia, hacer también el panel IFI viral y la prueba para SARS-CoV-2, la prueba de antígeno o la prueba molecular. Nos detenemos básicamente en el cultivo y en el gran desputo, de secreciones respiratorias de esputo y en el hemocultivo, ¿no? Estos dos solamente van a estar recomendados
¿no? Estos dos solamente van a estar recomendados en pacientes con enfermedad severa. En pacientes con enfermedad severa o en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes que planteo por sus factores de riesgo tratarlos empíricamente para Staphylococcus aureus meticilino resistente o para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, hasta ahí llega, digamos, lo fundamental que más o menos deberíamos conocer, ¿no? En lo que son las pruebas, es decir, prueba de esputo, cultivo y gran, hemocultivo, solamente paciente con enfermedad severa, huésped inmunocomprometido o pacientes que por sus factores de riesgo, ¿no? Sospecho que puede tener un estafilococo meticilino resistente o una Pseudomonas aeruginosa. Recordaremos que un factor de riesgo importante para Pseudomonas aeruginosa es la enfermedad pulmonar estructural previa, por ejemplo, el tener una fibrosis pulmonar, el tener bronquiectasias, ¿no? El tener un enfisema, el tener una secuela de tuberculosis fibrocavitaria, ¿no? Y pacientes que tienen riesgo de estafilococo aureus meticilino resistente, aquel paciente pues que tiene una neumonía necrotizante, una imagen de neumonía necrotizante, o que han sido usuarios de terapia endovenosa previa en los últimos meses, o que usan drogas ilícitas por la vía endovenosa, ¿no? Es tener en cuenta esto. Nuevamente repasando, ¿cuál es el tratamiento para la neumonía atípica? ¿No? Cuando yo sospecho que es una neumonía atípica, pero como la capacidad de discriminar a veces no es tan alta y el cuadro puede ser mixto, entonces podríamos dar el tratamiento mixto también, ¿no? Entonces, si se sospecha, pero ¿cuál es la indicación inicial? Eh, si es que es ambulatorio. Si es que es ambulatorio, no le voy a dar tratamiento mixto, ¿no? Si es que es ambulatorio, generalmente yo puedo discernir si el cuadro clínico va más para una neumonía típica o va más para una neumonía atípica. Entonces, si sospecho la existencia de Mycoplasma pneumoniae, el tratamiento son macrólidos, fundamentalmente acitromicina, claritromicina, ¿no? Acitromicina puede ser dada por unos 3 días, dicen, o 5 días máximo, y la claritromicina por 7 a 10 días, generalmente. 10 días, usualmente. Y levofloxacino oral, en este caso no dosis de 750, sino dosis de 500 miligramos hasta por 10 días. Si el paciente tiene alergia a algunos de los fármacos anteriores, o es una área como el sudeste asiático, donde hay mucha resistencia a los macrólidos, se le puede dar doxiciclina. La doxiciclina, recuerden, es la tetraciclina de acción más prolongada, que se da doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas hasta por 10 días, ¿no? Pero básicamente recordar macrólidos, acitromicina, claritromicina, levofloxacino, nuevamente tomar nota, es una quinolona respiratoria, ¿no? Pero como conversábamos ayer y hoy día lo ha resaltado muy bien el doctor Elpidio, yo prefiero guardarme la levofloxacina o la quinolona respiratoria lo máximo posible. O sea, es lo último que uso cuando ya no tengo opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que resguardarla para eventualmente algún uso potencial en tuberculosis resistente, ¿no? Si sospechamos de clamidia o de clamidófila, también la acitromicina por 5 días, la claritromicina es por más tiempo, hasta 14 días, la levofloxacina también de 500 puede ser por más tiempo, por unos 14 días. Fíjese que yo puedo comenzar a tratar una neumonía atípica con cualquiera de estas 3 drogas y, y por ahí para saber y tener una idea más clara de cuánto tiempo tengo que darle tratamiento, le pedí una serología para microbios atípicos, que sí hay serología para microbios atípicos. Y me salió al día 7 u 8 de tratamiento, que es una serología positiva para clamidia. Entonces ya sé que el tratamiento lo voy a ampliar hasta los 14 días, ¿no? Entonces sí, sí tiene cierto sentido pedir algunas pruebas de manera personalizada. Y eso es lo que les comentaba antes, que si el paciente tiene criterios de hospitalización, entonces sí podríamos tener la mayor seguridad dándole un tratamiento empírico mixto, ¿no?
donde podríamos tener un betalactámico como amoxicilina clavulánico por endovenoso, ¿no? Que en nuestro medio difícil encontrarlo, pero sí encontramos ampicilina sulbactam acá. Pero lo más común es darle la ceftriaxona a 2 gramos cada 24 horas, ¿no? Esto generalmente para tratamiento hospitalario. Las quinolonas respiratorias, como la levofloxacina, ojo, la levofloxacina es quinolona respiratoria, la ciprofloxacina no es quinolona respiratoria, la ciprofloxacina no debe usarse para procesos respiratorios, ojo, ¿ya? La ceftriaxona se usa mucho en nuestro medio, se usa mucho, tanto así que el paciente mismo lleva la compra y se la pone solo, ¿no? Y yo creo que ustedes por ahí deben haber recomendado quizás a alguno de ustedes, a algún familiar, porque les preguntan, ¿no? Si preguntan al dependiente de la farmacia y tienen un familiar que es estudiante de medicina, le van a preguntar, ¿y qué me puedo poner? Y ustedes por ahí han escuchado que su profesor o un médico al cual han estado ustedes visitando o en una clase, ceftriaxona. La ceftriaxona está sobreutilizada en nuestro medio. Estamos aniquilando a ese antibiótico. En unos años ya no va a ser útil, ¿no? Ya no va a ser útil. Paciente ambulatorio puede ir tranquilamente con la vía oral. Las quinolonas respiratorias se absorben muy bien. Los macrólidos también son activos. Tenemos cefalosporinas de primera y segunda generación. Tenemos beta-lactámicos con inhibidores de las beta-lactamasas como el amoxiclavulánico que podemos darle al paciente por la vía oral, ¿no? Hay que cuidar los antibióticos, hay que cuidarlo hasta por uno mismo, porque en algún momento ustedes van a ser pacientes. Yo también voy a ser paciente y necesito que no haya una resistencia bacteriana desatada en nuestro medio por el mal uso de antibióticos, que esta resistencia antibiótica, igual que la resistencia secundaria por tuberculosis, para tuberculosis es creada por la mano del hombre, mejor dicho, creada por el médico, ¿no? Y ahora hablaremos un poquito de neumonías virales. Las neumonías virales son las infecciones más comunes y frecuentes en humanos por virus respiratorios, ¿ok? Entonces, cuando llega un paciente a la consulta externa con un proceso respiratorio agudo o subagudo, lo más probable es que sea un proceso viral. Entonces, eso quiere decir que si usamos nuestra famosa regla de Pareto, ¿se acuerdan ustedes? El 80-20, probablemente 8 de cada 10 pacientes que lleguen a la consulta externa por infección respiratoria aguda sean virales y 2 sean de tipo bacteriano. Entonces, probablemente de cada 10 pacientes solamente deba de prescribir antibióticos a 2. Pero acá de cada 10 pacientes que llegan a la consulta de un médico tradicional, 9 o 10 de esos 10 salen con antibióticos, ¿no? Y cuando ustedes visiten a sus colegas médicos, o cuando empiecen su práctica médica, o cuando visiten a sus profesores en la consulta, se van a dar cuenta que es así, ¿no? Pero si visitan nuestra consulta, ¿no? La que tenemos nosotros, que trata de ser estandarizada, casi no damos antibióticos, ¿no? Somos muy renuentes, tenemos que tener los hechos, ¿no? O unir los puntos del patrón de las molestias del paciente con la radiografía para dar antibióticos, ¿no? El virus de la influenza y los coronavirus han sido los agentes responsables de las mayores pandemias de enfermedades infecciosas, ¿no? Hasta que llegó el COVID, ¿no? Estos virus se transmiten fácilmente por contacto, ¿no? Aquí hay una diferencia con la neumonía típica. La neumonía típica no se produce por contacto, pero la influenza y los virus respiratorios sí pueden transmitirse por contacto, por las gotitas respiratorias, ¿no? La transmisión suele ocurrir días antes del inicio de los síntomas, ¿no? Acá hay un periodo de latencia, ¿no? Generalmente. Algunos virus respiratorios clásicos, los más comunes que son los rinovirus o algunos coronavirus, no COVID, ingresan al cuerpo a través del tracto respiratorio causando enfermedad únicamente en el epitelio respiratorio. Pero otros virus son más sistémicos, ¿no? Como el virus de sarampión, que puede provocar también compromiso respiratorio, los coronavirus, el SARS-CoV convencional, el SARS, ¿no? Que produce también un problema sistémico porque se propagan por el torrente sanguíneo, y la COVID, que también provoca pues una reacción inflamatoria sistémica, ¿no? Esto que lo conocíamos nosotros como el síndrome tromboinflamatorio, ¿no? Entonces causan enfermedad del aparato respiratorio, pero también enfermedad sistémica.
Algo así como los atípicos también, como la legionela que estábamos hablando antes, ¿no? De las neumonías virales, el patógeno viral tipo ADNA más frecuente y más peligroso es el adenovirus. Un virus DNA de doble cadena, altamente contagioso, puede causar grandes brotes en lugares muy hacinados. Se vieron brotes entre las tropas de la Segunda Guerra Mundial, causando en, en los militares síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿no? Típicamente, ya hay una vacuna por eso, típicamente causa infección respiratoria alta, autolimitada, ¿ok? Típicamente, pero cuando hay mucha transmisión en lugares muy hacinados y hay una transmisión y retransmisión constante del virus, ¿no? Como en las tropas, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tiene reinfecciones, esto es muy dinámico y el cuerpo reacciona pues de una manera inadecuada y puede provocarse ya una bronquitis necrotizante con bronquiolitis y hasta una neumonía difusa. La prueba de PCR es el mejor test para poder diagnosticar y la neumonía por adenovirus eh, también puede venir con coexistencia de neumonía bacteriana. Y lo que queríamos enfatizar más es la neumonía por influenza, porque estamos en temporada ya, aunque en realidad una temporada genuina ya no existe, ¿no? Como les comenté ayer, por los viajes internacionales, ahora están en temporada de, ahora estamos entrando en temporada de influenza acá, pero alguien con influenza de acá de hemisferio sur puede ir al hemisferio norte y allá pueden tener influenza en los meses de también verano. Y cuando allá están en el invierno, en diciembre, enero, febrero, viajan a estas zonas y pueden traer el virus de la influenza también. Pero típicamente los brotes son en los meses de invierno, sobre todo de influenza tipo A. Hay A, B, C. Las más importantes son la A y la B. Y ojo, el virus de la influenza es un virus ARN, es un virus ARN, perdón. Es como el COVID, ¿no? Típicamente aparecen en los meses de invierno. Casos esporádicos de influenza B pueden aparecer durante el año. La neumonía primaria por influenza es menos común que la neumonía bacteriana secundaria. O sea, es más frecuente que el paciente con influenza se complique después de unos días por un patógeno bacteriano que se aspiró debido a que el cuerpo, entre comillas, estaba ocupado tratando de luchar contra la influenza y las defensas bajaron y el microbio se microaspiró hacia la vía respiratoria baja y causó una neumonía bacteriana secundaria. Esto también pasa, aunque parezca mentira, cuando a una neumonía primaria por influenza le damos antibióticos, ¿no? Causamos una distorsión de la microbiota pulmonar y las bacterias patógenas más resistentes que pueden estar en nuestra cavidad oral o en nuestras narices se microaspiran para los bronquios y para los pulmones. Hay una prueba de detección rápida de antígenos, están disponibles para influenza A y para influenza B, las pruebas de IFI, ¿no? Los hisopados nasofaringios, en caso de pacientes delicados, el lavado broncoalveolar son especímenes aceptables, ¿no? Básicamente el hisopado nasofaringio. El síndrome típico de la influenza trae generalmente inicio súbito. La influenza es súbita, ¿no? Y esto lo diferencia de las neumonías atípicas de las otras por clamidia y por micoplasma. La neumonía por influenza es parecida a la neumonía o la influenza, porque en un inicio no es neumonía, sino comienza como influenza, como síndrome influenza, y inicia brusco. De un día para otro ustedes se levantan mal, con fiebre muy alta, que puede llegar a los 40 grados, generalmente sobre 39, una tos seca, mucho dolor muscular. Eh, algunos le han llamado la enfermedad quebrantahuesos, porque uno se siente con mucho malestar. Los que hemos tenido influenza sabemos cómo es, ¿no? Dolor de cabeza intenso, malestar general. Ahí sí realmente, por más que ustedes sean hiperactivos, se quedan en cama, ¿no? Dolor de garganta, congestión nasal son también frecuentes. Las molestias gastrointestinales pueden estar presentes en los niños. La enfermedad tradicional limitada en el inmunocompetente, ¿no? Dura generalmente 3 a 7 días, ¿no? O sea, en 7 días ya uno está en circulación nuevamente, pero entre 3 a 7 días, como promedio 5 días, ¿no? Hay que hacer descanso porque esta enfermedad es realmente la influenza, cuando comienza, te saca de circulación.
Y como comentábamos, es más frecuente que el paciente con influenza, que ya está mejorando de su influenza, se complique con una neumonía viral, ¿no? Perdón, se complique con una neumonía bacteriana. La neumonía bacteriana secundaria es la causa más frecuente de neumonía asociada con influenza. Ojo, aparece de 5 a 10 días después del inicio de la enfermedad. O sea, los primeros 5 días el paciente tuvo su influenza con fiebre alta, malestar, todavía no tenía neumonía. Puede incluso tener una breve mejoría y después se empeora y comienza a hacer tos y esputos purulentos y nuevamente fiebre, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que pensar que la influenza se ha complicado con una neumonía bacteriana secundaria, como vemos en esa placa donde ya se ve una consolidación pericardíaca derecha, ¿no? El estreptococo neumoniae, Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus son los patógenos aislados con más frecuencia en las neumonías bacterianas secundarias a la influenza, al síndrome influenza. Y una neumonía viral por influenza clásica es llamada neumonía primaria por influenza y se desarrolla en los primeros 3 días generalmente de inicio del cuadro. Los pacientes presentan una disnea severa, un dolor retroesternal, ¿no? Hay escasa producción de esputo, una tos seca, puede aparecer por la tos, por la tos irritativa, una hemoptisis leve por la inflamación bronquial y puede llegar el paciente a la insuficiencia respiratoria aguda porque el compromiso, como pueden ver ustedes ahí, es difuso, intersticial y amplio. Difuso, intersticial y amplio, ¿no? En los rayos X, la influenza puede variar desde una consolidación segmentaria focal a una neumonitis difusa o una enfermedad pulmonar difusa y usualmente simétrica, ¿no? Eso lo conversábamos antes. La influenza es simétrica, es diferente que el atípico. El atípico también es difuso o puede ser focal, pero es más asimétrico, ¿no? En el laboratorio, al inicio, casi universal en los procesos virales respiratorios, linfopenia. En la COVID también, linfopenia. En la influenza, linfopenia. Paciente con cuadro agudo de 2 o 3 días con linfopenia, ¿no? No está para darles extraxona, está para pedirle rápidamente su prueba de COVID, su prueba de influenza, ¿ok? Y darle el tratamiento correspondiente, porque sí lo existe para la influenza. Vamos a verlo ahora. Pueden presentar a veces neutrofilia y neutropenia en fase tardía. Pero un dato distintivo, el paciente con neumonía clásica, bacteriana, purulenta, presenta neutrofilia con leucocitosis. El paciente que tiene un proceso viral puede tener neutrofilia, una ligera leucocitosis, pero viene acompañado de linfopenia, ¿no? O sea, de linfocitos menos de 1000. Es muy raro que el paciente con neumonía tradicional clásica tenga una linfopenia aguda con linfocitos menos de 1000, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, existen diferentes drogas que se plantearon desde hace muchos años. Es uno, como ha sido responsable de tantas pandemias, ha habido mucha preocupación, y de pandemias masivas, ha habido mucha preocupación porque la influenza sea una enfermedad viral que sí tenga tratamiento, que tenga un antiviral, ¿no? Anteriormente se hablaba de la mantidina, de la rimantidina, pero en realidad los fármacos más aceptados ahora son el oseltamivir y el sanavivir, pero del que hay que tener más conocimiento, por lo menos tener la idea. Yo sé que el nombre es raro, ¿no? No se queda como penicilina, pero el oseltamivir tenemos que tenerlo por ahí presente, oseltamivir, ¿no? Porque ustedes mismos lo pueden necesitar, ¿no? Y si tienen un cuadro agudo de fiebre, ¿no? Con tos seca, con mucho dolor muscular, y su panel viral le sale positivo para influenza A o para influenza B, pues rápidamente en las primeras 48 horas deberían comenzar con el Tamiflu, con el oseltamivir. La dosis es 75 miligramos 2 veces al día y se debe tomar solo por 5 días. Acorta la duración de la enfermedad, lo coloca uno en circulación más rápido y evita la complicación de una neumonía por el virus de la influenza, ¿no? Y el otro mensaje que debemos tener para poder llevar a casa es este mensaje, ¿no? Ese mensaje que la influenza puede coexistir con las otras
con las neumonías bacterianas. ¿Ok? Puede coexistir. O puede haber este tema que comenzó con influenza, ¿no? Que es también bastante común. Comienza con influenza, tiene la fiebre, mejora un poquito y después hace la neumonía bacteriana secundaria. Pero lo que lo lleva a la emergencia es la neumonía bacteriana secundaria. Entonces, paciente con neumonía bacteriana secundaria que ya está hospitalizado y que tiene características clínicas de haber sido un cuadro agudo con fiebre, ¿no? Es prudente pedirle, como les comentaba yo, el perfil viral, el perfil IFI viral, donde está la influenza A y la influenza B. Y hay que prescribir los antivirales a los adultos con neumonía adquirida comunitaria, tradicional o típica, lo que ya están con ceftriaxona, por ejemplo, más menos macrólido, ¿no? Que den positivo en la prueba de la influenza, independientemente de la duración de la enfermedad, antes del diagnóstico del contexto del tratamiento. Si bien los beneficios son mayores cuando los antivirales se inician dentro de las 48 horas posteriores al inicio de los síntomas, o sea, en el paciente ambulatorio, pero existe evidencia que respalde el inicio tardío del tratamiento en pacientes internados con NAC. Entonces, pacientes internados con NAC, ya está en 7 días de enfermedad, se interna al día 7º con neumonía adquirida comunitaria, ya con una consolidación, ¿no? Pero ustedes le piden su panel IFI viral y le sale positivo para influenza. Si han pasado más de 48 horas, debemos darle los oseltamivir, además de su tratamiento para neumonía adquirida comunitaria, ¿no? Entonces, esta es una actualización de la guía que ayer conversábamos de la Sociedad Torácica de Estados Unidos y de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, ¿no? Bueno, esta es la presentación que les quería hacer sobre neumonía atípica y neumonía viral. Es en cierta forma, tenía también como un pequeño repaso de lo que hicimos ayer, ¿no? No sé si queda alguna pregunta o el otro le pidió que haga alguna acotación. Él debe tener otra forma de ver la neumonía allí en el hemisferio sur. Esta conferencia a mí me parece brillante porque uno siempre se hace la retroalimentación de las potenciales veces que lo hayas hecho mal, porque alumnos vamos a hacer toda la vida de una ciencia tan grande y compleja como es la medicina. Y los temores a veces infundados de el manejo inadecuado con los antibióticos, la presión a veces que uno no se debe dejar poner desde el punto de vista familiar o del propio paciente y la interpretación inadecuada del leucograma. Precisamente cuando existen niveles de una leucocitosis leve con linfopenia y discreta desviación izquierda, que los microbiólogos antes llamaban que después este paciente va a llegar al plano de la cero convención si se le repite y entonces va a haber una linfocitosis y todas esas cosas, pero hoy día hay una serie de elementos, como está señalando en la conferencia, muy claros para el diagnóstico de la neumonía viral. Quiero acotar que para mí esto es una de las cosas difíciles porque verdaderamente hay que tener una serie de factores y particularizar el diagnóstico con mucho juicio, digamos. Sí, yo creo que esto es bastante importante, no hacer un sobreuso de los antibióticos por la presión del paciente. Es que los pacientes están acostumbrados a que el médico les dé antibióticos casi siempre, ¿no? Entonces, uno solamente puede ser firme cuando tiene el conocimiento, ¿ok? Si ustedes no tienen el conocimiento, no tienen el poder. Si no tienen el poder, no van a ser firmes. Y si el paciente les pide la ampolla, ¿no? Doctor, la ampolla que mañana quiero estar mejor. Y en el Perú tenemos esa cultura, la cultura de la ampolla, la cultura de la inyección, la cultura del antibiótico, ¿no? Y es culpa nuestra, es culpa de los médicos. La Entonces cultura ustedes... de la dexametasona, de la dexametasona y el avebroncol. Sí, la cultura de la dexametasona y el broncola, así es. Sí, sí, eso se ve bastante. Y eso,
ustedes tienen que reconocer el patrón de los síntomas, ¿no? No todo paciente viene como en el libro, pero el patrón uno lo puede identificar, ¿no? Eh, y con este patrón de los síntomas uno puede darle al paciente el tratamiento más óptimo y lógicamente hacerle el seguimiento como conversábamos ayer, ¿no? Si yo tengo un paciente con una neumonía leve, yo voy a querer verlo a las 48 horas o 72 horas máximo, ¿no? Le voy a decir, ¿sabe qué? Usted se va a su casa, ¿no? Pero acá tiene el teléfono de la secretaria, se comunica con nosotros, dentro de 3 días le doy una cita adicional. Ok, posiblemente yo me recargue dentro de 3 días con un paciente más, pero lo que voy a aprender, porque voy a encontrar el patrón de los síntomas y voy a decir, sí, pues las guías tienen razón. O sea, no debo manejarme como el peruano típico convencional que le da todo antibiótico y ya se olvida de él hasta una semana, sino debo trabajarlo como la guía. Por algo las guías se han hecho, porque ya el conocimiento fue analizado y obtenido en lugares donde tienen mejores estandarizaciones, ¿no? Entonces, la única manera como ustedes pueden aprender es poniendo en práctica y estandarizándose eh, en base a estas guías de buena práctica clínica, ¿no? Bueno, si no hay otras preguntas, creo que no, nos veríamos mañana pues para el examen, ¿no? Mañana para el examen, como conversábamos, va a ser hasta la teoría del día de ayer, porque en realidad ayer el doctor Elpidio se hizo una maratón de 3 temas, ¿no? Tres temas que son 3 clases diferentes, pero que por lo corto del tiempo lo hemos tenido que juntar pues prácticamente todo. Asma es todo un tema aparte, EPOC también bronquiectasias, si bien como conversábamos no es una enfermedad en sí, pero también es un tema aparte. Tuberculosis debería ir quizás hasta en 2 temas, ¿no? Pero bueno, es lo que nos han dado como horas académicas, así que trataremos de aprovecharlas lo máximo posible, ¿no? No sé si hay alguna pregunta adicional. Entonces, pues vamos repasando un poquito, también ustedes repasan un poco, trataremos de vernos pues mañana, entonces, 9 de la mañana nos han dicho que va a ser el examen, ¿no? Creo que había comentado que en realidad dosis no, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les puedo preguntar, para una neumonía por virus le doy macrólido, ¿no? Y pues eso tienen que saberlo, ¿no? Para una neumonía atípica, le voy a dar una ampolla de ceftriaxona, ¿no? Eso tienen que ser, o sea, eso son cosas básicas, ¿no? Porque eso es del día a día. Hasta los pacientes saben qué es la ceftriaxona y se la ponen solos, ¿no? Eso ustedes tienen que tener ese conocimiento básico para poder orientar, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces nos encontramos mañana. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Elpidio, como siempre. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas.